Bueno, bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de matemáticas discretas. Mi nombre es Marco Benalcázar. En esta clase vamos a realizar nuevamente el análisis de complejidad temporal de algoritmos, pero en esta clase nosotros vamos a referirnos a algoritmos recursivos, es decir, a algoritmos que tienen funciones recursivas o funciones que se invocan a sí mismas. Entonces, vamos a ir analizando una serie de ejemplos que nos van a permitir entender este tema. El primer algoritmo que vamos a estudiar se llama algoritmo de ordenamiento por selección, y justamente debe su nombre a la forma en cómo ordena elementos en un vector. Entonces vamos a revisar brevemente cómo funciona este algoritmo. Aquí tenemos un ejemplo donde vamos a aplicar el algoritmo de ordenamiento por selección. Para implementar el algoritmo de ordenamiento por selección tenemos dos opciones. Vamos a empezar viendo la primera opción. Como ustedes conocen, la entrada de todo algoritmo de ordenamiento es un vector, donde en este vector, en cada posición de este vector, hay un número. En general trabajamos con números reales, pero para simplificar el análisis en este ejemplo, vamos a considerar este vector inicial que ustedes ven aquí, compuesto de los números 26, 54, 93, 17, 77, 31, 44, 55 y 20, que es el vector que contiene números que queremos ordenarlos de manera no decreciente. ¿Okay? Entonces, en este caso, este algoritmo se basa en el cálculo del máximo valor. Entonces, en la primera llamada o en la primera ejecución de este algoritmo, que es justamente cuando le damos el vector de entrada, este algoritmo lo que hace es encontrar el máximo valor de entre todos los valores que se encuentran en este vector. Obviamente para eso dentro del programa tendrá que ir analizando con un lazo for desde el primer punto del vector hasta el último punto del vector para ir obviamente barriendo todos los elementos del vector y de esa manera calcular el punto máximo. En este caso pues nos podemos dar cuenta por inspección visual que el elemento máximo es 93. Una vez que encontramos el valor máximo, ese valor máximo lo colocamos en el final del vector. Y ahora el nuevo vector que vamos a tener que analizar es el vector original excepto el último elemento. Entonces, en este caso, el último elemento corresponde al máximo de todo el vector y ese vector ya no lo tenemos que analizar nuevamente. Entonces, ahora en la siguiente ejecución de este algoritmo, lo que tenemos que hacer es tomar como entrada el vector original excepto el último elemento, es decir, solamente vamos a procesar esta parte del vector y de entre todos estos elementos vamos nosotros nuevamente a calcular el valor máximo y colocarlo al final de este. Entonces recuerden que en la primera llamada que teníamos, en la primera invocación de este algoritmo, el vector era o tenía el tamaño original. Bien, en este caso, nuevamente con un lazo for se encuentra el máximo elemento de entre todos estos elementos que están dentro del vector encerrado en rojo. En este caso, el elemento máximo es 77 y eso se pone al final del vector. ¿Okay? De tal manera de que en este caso estos elementos de aquí ya no se van a procesar en este llamado. Entonces, estos elementos ya quedan fijos en esta parte. Obviamente tengan en cuenta que para no perder los elementos que se encuentran en la posición final del vector, estos tienen que ponerse en la posición donde se encontraba el máximo. Es decir, se hace un swap entre el valor que está en la posición final del vector y el valor correspondiente al máximo. En este tercer llamado o ejecución del programa, la entrada es este vector. Nuevamente, en este caso, se calcula el valor máximo, que es 55, y este se coloca al final del vector, de tal manera de que ahora ya tengo estos tres elementos que ya no los voy a tocar y solamente tengo que procesar estos elementos
que están encerrados en este rectángulo en rojo. Se repite en este caso el cálculo, se encuentra el valor máximo, este se coloca al final, y esto se repite pues un número determinado de veces equivalentes al tamaño del vector. ¿Okay? Entonces con esto ya ustedes pueden tener una idea de cómo funciona este método de ordenamiento por selección. Cuando se termina de procesar todos los elementos del vector, es decir, cuando el vector tiene tamaño 1, pues en este caso se ha procesado, se ha encontrado, más bien dicho, bueno, aquí sería el tamaño en realidad 2, ¿ok? Cuando ya se ha procesado todo el vector, pues obviamente lo que me queda como resultado es el vector ordenado, ¿ok? En este caso se procesa esto, es decir, se hace un swap entre 17 y 20, y lo que me queda al final, que es este vector que justamente se muestra en esta parte final, es un vector donde los elementos se encuentran ordenados, como se puede ver, de manera no decreciente. ¿Ok? Entonces, así es como funciona este algoritmo. Y la parte recursiva está en el hecho de que el algoritmo se invoca hacia sí mismo en donde en cada llamada recursiva el tamaño del vector va disminuyendo en 1. Este cálculo también se puede realizar encontrando el máximo del vector, a diferencia de lo que acabamos de ver, que es encontrando el valor mínimo. En este caso tenemos otra forma de presentar el mismo algoritmo, pero en este caso este algoritmo es el algoritmo de ordenamiento por selección, pero se basa en el cálculo del mínimo valor. Entonces aquí tenemos nosotros el vector presentado en 2 dimensiones. En la dimensión original está la posición del elemento dentro del vector, se indexa desde 0 y termina en 19, es decir, tengo 20 elementos. Y el valor o la altura de cada barra representa el valor del número que está en esa posición. ¿Ok? Entonces, en este caso, como habíamos dicho, el cálculo se da en función de encontrar el mínimo del vector. Entonces, si al máximo lo poníamos al final del vector, está claro de que al mínimo lo tenemos que poner en la posición inicial del vector. ¿Ok? Entonces, en este caso, el objetivo es encontrar el valor mínimo y ese valor colocarlo en la posición inicial. Entonces, el mínimo de todos estos valores es el 1. Por lo tanto, tengo que hacer un swap entre el valor que está en la posición 18 con el valor que está en la posición 0. El valor de la posición 18 pasa a la posición 0 y el valor de la posición 0 pasa a la posición 18 y de esa manera ustedes pueden ver que para este segundo paso el 5 está en la posición 18. Bien, entonces para este segundo llamado del programa tenemos que calcular el valor mínimo de entre los valores que se encuentran pues entre la posición marcada en rojo. Justamente en rojo se muestra la posición inicial del vector o el vector o marca el inicio del vector que debo procesar y esto obviamente debe llegar hasta el final. Bien, en este nuevo paso, lo que tengo que hacer es de nuevo repetir el cálculo del mínimo, pero entre todos los valores excepto el inicial, que vale 1. Y obviamente, como ustedes pueden ver, el menor valor es 2. Entonces se hace un swap entre el valor que está en la posición 1 del vector con el valor que está en la posición 10 del vector, que es el mínimo. Y de esa manera el 2 pasa a ocupar la posición 1, mientras que el 11 pasa a ocupar la posición 10. ¿Ok? Esto se repite un determinado número de veces. ¿Ok? Entonces esta es la primera iteración, la segunda iteración o el segundo llamado. Esto es un programa recursivo, ¿no? ¿Okay? Este será el llamado iésimo, pues, y este es el llamado final, este es el llamado 20, ¿okay? O esta es la iteración 20,
en donde, como se puede ver en la iteración 20, pues tenemos todos los elementos ordenados de manera no decreciente. ¿Ok? ¿Por qué digo de manera no decreciente y no de manera creciente? Por el hecho de que al decir de manera no decreciente se puede admitir de que en este vector podrían haber elementos que sean iguales. Evidentemente este no es el caso aquí, pero el caso general es que sí pueden haber en un vector elementos que se repiten. Bien, entonces más o menos ya hemos entendido cómo funciona este algoritmo de ordenamiento por selección. Se basa en la selección, en este caso del máximo, o en la selección del mínimo. Si selecciono el máximo, como hemos visto, este valor se coloca al final del vector, mientras que si selecciono el mínimo se coloca al inicio del vector. ¿Ok? Entonces, cuando yo estudie el algoritmo por selección, debo tener presente de que tiene dos formas en las que se puede implementar, a través de la selección del máximo o del mínimo. Ok, aquí tenemos un pseudocódigo de este algoritmo, justamente de ordenamiento por selección. Este pseudocódigo se basa en ordenar los elementos de un vector en base al cálculo del máximo valor. Ok, entonces vamos a analizar este pseudocódigo para encontrar, como siempre habíamos hecho en el caso de algoritmos iterativos, la función de complejidad temporal, y una vez que encontramos la función de complejidad temporal, haremos el análisis asintótico de esta función y con eso podemos saber en términos del número de operaciones cómo se comporta este algoritmo. Entonces, este algoritmo de ordenamiento por selección ordena la sucesión S1, S2, Sn, que en un programa computacional se va a representar mediante un vector. Y el orden en el que nos va a devolver este vector ordenado es con un orden no decreciente. Es decir, este programa va a funcionar eligiendo primero el artículo más grande y colocándolo al último y después ordenando de manera recursiva los elementos restantes. La entrada de este algoritmo es un vector de tamaño n y la salida es el mismo vector de tamaño n, pero obviamente ordenado de manera no decreciente, o donde los elementos, para ser más preciso, han sido ordenados o puestos en una secuencia no decreciente. Repito, se dice no decreciente o se emplea el término no decreciente en lugar de decir creciente, porque como ustedes recordarán, cuando definimos secuencias no decrecientes, en las secuencias no decrecientes se admite que pueden haber números o elementos que se pueden repetir. Y esto es un caso que obviamente puede pasar cuando nosotros trabajamos con vectores. Ok, dicho esto, pues entonces analicemos este programa. En la línea número 1 estamos simplemente declarando el nombre de este algoritmo, que se llama orden selección. Este algoritmo vamos a decir que toma como entrada dos valores, la secuencia que vamos a procesar y la longitud de esa secuencia. En una implementación práctica de este algoritmo, pues solamente vamos a tomar nosotros la secuencia, ¿no? Y automáticamente con eso nosotros podremos calcular el valor de n. Pero en este caso se pone el valor de n de manera explícita. En la línea número 2 tenemos un comentario. En la línea número 3 nos dice si el valor de n, es decir, si la longitud de la secuencia es 1, entonces termine la ejecución de este programa. En el caso contrario, en el caso contrario, ejecute lo que vamos a decir desde la línea 6 hasta la línea 12. ¿Ok? En la línea 6 nos define una variable que se llama índice-max que toma el valor de 1. ¿Ok? Y en este caso, entre la línea 6 y la línea 9, lo que va a pasar es que el algoritmo va a calcular el máximo valor de entre todos los elementos del vector que está procesando. Entonces, en la línea 6 empieza asumiendo que el valor máximo del vector está en la posición 1. Obviamente, esto se tendrá que ir actualizando conforme voy escaneando o analizando los elementos del vector. Luego, en la línea 7 tenemos un lazo for que empieza en la posición 2 del vector y avanza en pasos de a 1 hasta la posición n. Y luego tenemos un if. Este if nos dice, si el valor del vector s en la posición i es más grande que el valor del vector s en la posición índice máximo,
Esto significa que se ha encontrado un valor más grande que el valor que hasta ese momento se asume que es el máximo. Pues evidentemente, si hay un valor que es más grande que el valor máximo que se tiene hasta ahora, pues entonces el valor máximo hay que actualizarlo. Entonces, en este caso, el índice máximo hay que actualizarlo a la posición actual que estoy escaneando, ¿ok? Y esto lo tengo que repetir hasta que termine de analizar el vector. Entonces, en definitiva, entre la línea 7, como decía, ¿ok? Y la línea 9, lo que se está haciendo es calcular el valor máximo, ¿ok? Del vector. Una vez que tengo el valor máximo, lo que tengo que hacer es un swap, es decir, un intercambio de valores, ¿ok? El valor que estaba en la posición n, tengo que ponerlo en la posición índice máximo, y el valor que estaba en la posición índice máximo lo tengo que poner en la posición n. Bien, hasta ahí, pues, digamos, habríamos simplemente encontrado el máximo y puesto al final del vector. Y para no perder el valor que estaba al final, lo pongo en la posición donde estaba el valor máximo. Pero claro, con esto solamente tendría, digamos, hecho o ejecutado un paso de este algoritmo, ¿okay? Que es calcular el máximo y ponerlo al final del vector. Para poder ordenar todo el vector, obviamente necesito procesar todo el vector y eso lo hago a través de una llamada recursiva. Digo, en el siguiente llamado vas a ordenar los elementos del vector S, pero ahora el vector S va a tener un tamaño n-1. Es decir, en este caso le estoy diciendo vas a procesar el vector S, pero solo hasta la posición n-1. Bien, dicho esto, entonces vamos a encontrar la función de complejidad f para el peor caso, que ya habíamos explicado en su debido momento, porque usualmente estamos interesados en el peor caso, o si no nos piden ningún caso de análisis, pues normalmente hacemos el análisis para el peor caso. El peor caso es que la longitud del vector sea diferente de 1, ¿ok? Es decir, que se va a ejecutar desde la línea 6 en adelante. En la línea número 6 tenemos una asignación que es del valor 1 a la variable índice max. Luego tenemos las líneas 7, 8 y 9. El 7 es un for, el 8 es un if. Vamos a asumir que en cada iteración del for se ejecuta este if. Por lo tanto, que esta asignación de i al índice máximo se ejecuta por cada iteración de la for. La asignación involucra una operación básica y esta operación básica se repite o se ejecuta el número de veces que se ejecuta el lazo for y el lazo for se ejecuta n-1 veces, n-1 veces. Entonces esto sería 1 por n-1, una operación de asignación por n-1 veces que se ejecuta el lazo for. Luego tengo en la línea 11 una operación de intercambio. Vamos a decir que esto se hace también en una operación básica, o que es una operación básica, como de hecho lo es. Y en la línea número 12 nosotros tenemos un llamado recursivo. Entonces, si esta función tiene si este algoritmo tiene una función de complejidad para el peor caso que depende de n, que es el tamaño del problema, pues cuando haga un llamado recursivo tendré la misma función, pero ahora con un tamaño de problema n-1 porque ese es justamente el tamaño del vector que debe procesar. ¿Ok? Entonces, en este caso, esta función va a ser igual f del peor caso de n es igual a f del peor caso n-1 más, en este caso voy a tener 2 menos 1 sería 1, entonces sería más n y más 1. Esta sería la función de complejidad que tengo que analizar. ¿Ok? Bien, ustedes ya saben cómo poder resolver este tipo de funciones recursivas. En este caso necesito encontrar una función explícita y de esa función explícita o sobre esa función explícita hacer el análisis asintótico y demostrar que θ es igual a n al cuadrado. ¿Ok?
En este caso, obviamente, si yo voy a usar un método para resolver esta función recursiva, necesito también definir el caso base. El caso base va a ser cuando el tamaño del vector S que voy a procesar es exactamente 1. En ese caso, pues, como ustedes pueden ver, no ejecuta ninguna operación. Entonces, f del peor caso para un tamaño de problema de 1, en este caso es igual a 0, porque no ejecuta ninguna operación básica. Listo, entonces con eso ya tengo la función de complejidad temporal para el peor caso, que como pueden ver es una función recursiva, ¿ok? Y en este caso, pues, me toca aplicar el método de las iteraciones para resolver esta función recursiva. Y una vez que encuentro una función explícita o una solución para esta función recursiva, usando el método de las iteraciones, hago el análisis asintótico y eso me debe dar θ de n al cuadrado. Bien, no sé si de este ejemplo tienen alguna consulta, me dicen por favor. O me confirman que estamos bien. ¿Estamos bien? Sí. Muy amables. Ok, entonces, si no quedó claro lo que he manifestado, pues aquí está, digamos, puesto la solución para este problema. Ok, y de hecho, aquí estamos ya aplicando el método de las iteraciones. Tenemos la función de complejidad temporal. Ok, aquí debería también poner como subíndice peor caso, porque eso, digamos, daría uniformidad a la notación, pero para no extendernos tanto, simplemente he puesto f de n del peor caso acá y lo demás he omitido, pero en realidad debería ser todas las f's para el peor caso. Ok, entonces la función de complejidad temporal era f de n menos 1 más f de n más n menos 0 más 1. Ok, ahora lo que he hecho es reemplazar el valor de n menos 1, que sería f de n menos 2 menos n, más n menos 1 más 1 y más n menos 1. ¿Ok? Entonces esto de aquí, esta parte de aquí, justamente corresponde al valor de f de n menos 1. ¿Ok? Resuelvo, o más bien dicho, dejo agrupados los términos de manera conveniente, como ustedes pueden ver, y sigo haciendo los reemplazos correspondientes. Entonces, en esta parte de aquí, tengo o he reemplazado el valor que le corresponde a f de n menos 2. ¿Ok? Y agrupo los términos de manera conveniente. ¿Ok? Entonces, si yo siguiera haciendo esto varias veces, me voy a dar cuenta que la forma en cómo va cambiando esta expresión es f de n menos k más el sumatorio desde j igual a 0 hasta k menos 1 de n menos j más k. Ok, listo. Entonces, esta sería lo que nosotros llamamos la fórmula genérica que nos describe cómo va cambiando la forma de la expresión que yo obtengo para f de n cuando voy reemplazando en la parte recursiva los valores de la función para n-1, n-2, n-3. Listo. Claro, como paso intermedio tengo que verificar que esto sirva o que esto realmente funcione, al menos para los casos que he analizado. Entonces, esta expresión de aquí la obtendría para k igual a 0. Reemplazando k igual a 0 aquí, obtengo esto de acá. ¿Ok? Entonces, perdón, k igual a 1, disculpen. Esto sería para k igual a 1. Entonces me queda f de n menos 1 más el sumatorio desde 0 hasta 0 de n menos j, sería n menos 0, y más el valor de k es 1. ¿Ok? Y funciona.
Esto sería para k igual a 2. Y esto de aquí sería para k igual a 3. Y obviamente así sucesivamente. Bueno, uso el valor del caso base, que es que n menos k valga 1. Esto implica que k debe valer n menos 1. ¿Ok? Reemplazo este valor en la expresión genérica y obtengo esta expresión que ustedes pueden ver al final, ¿no? F de n es igual a 0 más el sumatorio desde j igual a 0 hasta n menos 2 de n menos j más n menos 1. ¿Ok? Si sigo operando esa expresión, ¿ok? Voy a analizar por ahora solamente este sumatorio que ustedes pueden ver aquí. Este sumatorio es el que lo pongo en esta parte y digo que el sumatorio desde j igual a 0 hasta n menos 2 de n menos j no es otra cosa más que el sumatorio desde j igual a 0 hasta n menos 2 menos el sumatorio desde j igual a 0 hasta n menos 2 de j. ¿Ok? Ahora, este sumatorio de aquí lo resuelvo en esta parte y me queda que el sumatorio desde j igual a 0 hasta n menos 2 de j es igual a 0 más 1 más 2 y así sucesivamente hasta n menos 2. Acordémonos que esto tiene una fórmula que nosotros ya la habíamos estudiado, que tiene esta expresión. En este caso a vale n menos 2. ¿Ok? Y con eso pues obtenemos esta expresión de aquí, que es n menos 2 por n menos 1 sobre 2. Por otra parte, el otro término de esta expresión es el sumatorio desde j igual a 0 hasta n menos 2 de n, ¿ok? Y esto es igual a n menos 1 por n, ¿ok? Estoy sumando n menos 1 veces el valor de n y por lo tanto eso es o vale n menos 1 por n. Bueno, una vez que ya tengo todos estos resultados, los junto en la expresión original, que es esta de aquí, y el resultado es un polinomio de segundo orden. Y como esto es un polinomio de segundo orden, pues el orden de crecimiento o grande o teta grande de esta función es n al cuadrado, y con eso queda demostrado que el algoritmo de ordenamiento por selección tiene una complejidad teta n al cuadrado. No sé si tienen alguna pregunta de esto que hemos hecho. Me consultan, por favor, o me dicen, por favor. Si no tienen consultas, por favor, me confirman que vamos bien. Por el momento no hay. Ok, por el momento no hay consultas. Bueno, vamos a analizar otro algoritmo. En este caso, el algoritmo que vamos a analizar se llama algoritmo de búsqueda binaria. Como su nombre indica, este es un algoritmo que me permite buscar un elemento deseado dentro de un vector. ¿Ok? Entonces vamos a usar un ejemplo donde vamos a asumir de nuevo que, como se presenta aquí en este gráfico, los valores o el vector que va a ser la entrada de mi algoritmo de búsqueda binaria está representado de manera gráfica. En el eje horizontal está la posición dentro del vector. El eje vertical es el valor del vector. Noten ustedes que un vector que ingresa al algoritmo de búsqueda binaria necesita estar ya ordenado de manera no decreciente. Entonces, esta es una característica del algoritmo de búsqueda binaria, que toma como entrada vectores cuyos elementos han sido ya ordenados de manera no decreciente. Con que, obviamente en la práctica los vectores no están necesariamente ordenados, hay que ordenarlos. Entonces, ¿con qué algoritmo ordenarlos? Pues ya hemos visto varios algoritmos y obviamente, y vamos a seguir viendo, de hecho, un algoritmo más de ordenamiento, y nosotros, dependiendo de las características del vector, sobre todo el tamaño, podremos elegir uno u otro algoritmo en términos de su eficiencia temporal. Entonces, les decía, aquí tenemos un vector ordenado de manera no decreciente. El algoritmo de búsqueda binaria se caracteriza por encontrar la posición media de este vector.
Este vector tiene 20 elementos. El vector que está, o más bien dicho, la posición intermedia de este vector es la posición 9. Entonces, por eso se pinta ese valor. Bien, lo que hace este vector es, aparte de tomar como entrada, obviamente, el vector en el que voy a buscar un valor, necesito definir qué valor voy a buscar y en este caso el valor que yo voy a buscar es el valor de 2, que en este caso se representa o se denota mediante la variable key. ¿Ok? Entonces, lo que tengo que hacer es preguntarme si el número que estoy buscando es igual al valor de la posición en la que he colocado el punto divisor de este vector. Es decir, si 2 es igual a 10. Si no es igual a 10, entonces pregunto si es mayor que 10. Entonces, en este caso, 2 no es igual a 10. 2 no es mayor que 10. Entonces, si no es mayor que 10, tengo que reducir la búsqueda a todos los valores del vector que están entre la posición inicial y obviamente la posición que está antes del pivot o del punto que he encontrado como punto medio del vector. Y este procedimiento se repite de manera recursiva y en cada llamado recursivo, de nuevo, lo que se hace es, se busca la posición media del vector y se pregunta, ¿el valor que estoy buscando, que es 2, es igual al valor de la posición media del vector? No, no es igual. ¿Es mayor? Tampoco es mayor, entonces proceso solamente la mitad que está a la izquierda de la posición que he definido como posición media del vector. Llego acá, la posición media del vector justo está en la posición 1 y pregunto, ¿el valor que estoy buscando, que es 2, es igual al de la posición media? Sí, sí es igual al de la posición media. Por lo tanto, ahí termina la ejecución del algoritmo y lo que respondo o lo que el algoritmo me devuelve es la posición del vector en la que está almacenada el vector o el elemento, más bien dicho, que estoy buscando, que en este caso es 2. Entonces, lo que me dice en esta parte de aquí es que el valor que estaba buscando se encuentra en la posición 1 del vector en el cual estaba buscando este valor. ¿Ok? Y así es como puedo encontrar un valor dentro de un vector, siempre y cuando obviamente ese valor exista. Si este valor no existe, pues podré definir una condición que indique este valor no existe. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros tenemos un algoritmo, un pseudocódigo más bien dicho, del algoritmo que implementa este tema de la búsqueda binaria. Entonces, vamos a analizar rápidamente este pseudocódigo. Este algoritmo busca un valor en una sucesión no decreciente y regresa el índice del valor si se encuentra o 0 si no se encuentra. ¿Ok? En este caso, se asume que el vector está indexado desde 1. ¿Ok? ¿Y por qué digo que se asume que el vector está indexado desde 1? Porque justamente aquí se puede ver, ¿no? La entrada me dice que es una sucesión que empieza en SI, es una secuencia que empieza en SI, el siguiente elemento es SI más 1 y así sucesivamente hasta SJ. Y aquí me dice que I es mayor o igual que 1. Entonces, a diferencia del ejemplo anterior, donde el vector se indexa desde 0, en este caso, este pseudocódigo asume que los vectores se indexan desde el valor 1. En la práctica, esto va a depender de la plataforma en la que yo desarrolle mi código, ¿no? Por ejemplo, Python indexa desde 0, MATLAB indexa desde 1. Hay que tener presente esos temas, ¿ok? Bueno, en este caso vamos a asumir que se indexa desde 1. La salida va a ser un índice K para el cual o en el cual en la secuencia S se encuentra el valor de la clave que estoy buscando y, o más bien dicho, si la clave no está presente en el vector, entonces se devuelve el valor de 0. Entonces 0 implica que el valor que estoy buscando no se encuentra en la secuencia en la que voy a buscar ese valor. Bien, vamos al pseudocódigo. El pseudocódigo empieza con la declaración del nombre de la función. Esta función se llama búsqueda binaria. Tiene como entrada estos 4 valores. Tiene como entrada el vector S, la posición inicial de este vector, la posición final de este vector, es decir, en nuestro caso, en la primera iteración, esto valdría 1.
esto valdría n, y aquí ubico o pongo la clave, es decir, el valor que yo voy a buscar. En la línea 2 me compara si el valor de i es más grande que el valor de j. Si el valor de i es más grande que el valor de j, el valor de i es la posición inicial de la secuencia, el valor de j es la posición final de la secuencia. Obviamente, si i es mayor que j, significa que ya he analizado toda la secuencia, y eso significa que si he analizado toda la secuencia y no he parado la ejecución en alguna parte de esa ejecución, el algoritmo, pues no, el valor que estoy buscando simplemente no existe, y debo devolver este tema de no existe, devuelve el valor de 0, que implica que el valor de clave que estoy buscando en el vector S no existe. En el caso contrario, vamos a asumir o vamos a calcular la posición media del vector, sumo el índice inicial con el índice final, divido para 2 y de eso calculo la función pis. ¿Por qué uso una función de redondeo? Porque no necesariamente el valor de i más j dividido para 2 va a ser un entero y la posición es un número entero. Entonces, para evitar problemas de que el número o este cociente no me dé necesariamente un número entero, pues aplico esta función de redondeo. Luego en la línea 5 digo si la clave está en la posición media del vector, es decir, en SK, entonces ya he encontrado la posición donde está almacenada la clave en S, que sería la posición K, o si es que esto no se cumple, pregunto, ¿la clave es menor que SK? Bueno, yo había dicho es mayor, puedo preguntar si es menor. Si es menor, entonces la posición final del vector en el que voy a hacer la búsqueda en el nuevo llamado recursivo va a ser k-1. Caso contrario, es decir, busco en la mitad izquierda. Si es que no está en la mitad izquierda, pues podrá estar en la mitad derecha. Entonces aquí en cambio defino el valor inicial del vector. Con esto nuevamente hago un llamado recursivo y obviamente paso los valores de i y j actualizados. Como ustedes pueden ver, el valor de la clave se mantiene constante. Ok, acá nosotros tenemos nuestra función de complejidad temporal para el peor caso. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden ver que en el peor de los casos vamos a asumir que i es menor que j, es decir, que no se cumple esta condición del if y que directamente cuando se ejecuta el algoritmo se ejecuta desde la línea 4. Ok, en la línea 4 tenemos una suma, una división, una función de redondeo y una asignación. Esos son 4 operaciones. Luego tenemos en la línea 5 un if. Si no se cumple ese if, se puede cumplir el de la línea 7. Ok. Entonces, pero solo uno de estos se ejecuta. Vamos a asumir el peor, como estamos en el peor de los casos, vamos a asumir que se ejecuta ya sea el if de la línea 7 o el caso contrario de este if. Entonces, si se ejecuta cualquiera de esos dos casos del if de la línea 7, tendría dos operaciones básicas, la resta y la asignación. Por eso está aquí más dos operaciones básicas. Y acá en el llamado recursivo, pues si para n operaciones o para un tamaño de problema n estoy definiendo a la función que me indica el número de operaciones básicas como f de n, en este caso tengo un problema de tamaño n medios, es decir, la mitad del tamaño, y esto sería f de n medios. ¿Ok? Bueno, agrupo todo esto y me queda la función de complejidad temporal f de n medios más 6. Esta es una función en la cual yo puedo aplicar el teorema maestro, ¿ok? Es decir, no necesito encontrar una función explícita para esta función recursiva, sino directamente puedo usar el atajo llamado teorema maestro y con el teorema maestro puedo demostrar que para el peor caso de ejecución de este programa, la función de complejidad, más bien dicho, la notación θ es logaritmo en base 2 de n, ¿ok? Es decir, este algoritmo la búsqueda binaria ejecuta una cantidad de operaciones básicas que crece a razón del logaritmo natural del tamaño del problema. ¿Ok? Como parte del código que ustedes recibieron
anexos a esta clase, ustedes tienen implementado en MATLAB el algoritmo de búsqueda binaria y también tienen implementado el algoritmo que calcula empíricamente la complejidad de la búsqueda binaria. Obviamente ya sabemos que esto funciona para el caso medio, ¿ok? Así que pueden revisar, por favor, estos programas y comparar el resultado calculado de manera empírica para el caso medio o promedio con el resultado para el peor caso que lo hemos calculado de manera analítica. Bien, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, me dicen por favor. ¿Vamos bien? Sí, profe. Gracias. Vamos a analizar en esta clase un segundo algoritmo de ordenamiento. Este es un algoritmo que lo habíamos ya presentado anteriormente. Justamente lo habíamos presentado en la clase donde analizábamos la complejidad temporal de algoritmos iterativos. Y este es un algoritmo que no lo analizábamos en ese momento porque habíamos dicho que es un algoritmo recursivo. Y ahora de nuevo lo presentamos porque, claro, estamos analizando complejidad temporal de algoritmos recursivos y este es el momento donde podemos analizar este algoritmo. Ok, este algoritmo se llama merge-sort porque justamente en su estructura tiene una parte que es la parte merge o que es la parte de fusión. ¿Okay? Entonces merge debe traducirse como fusión. ¿Ok? Fusión de juntar. ¿Ok? Entonces vamos justamente a empezar analizando de este algoritmo la parte de fusión o el algoritmo de fusión. Entonces, este algoritmo nos permite juntar dos secuencias no decrecientes en una única secuencia no decreciente. ¿Ok? Esta sería la parte merge del algoritmo merge-sort. ¿Ok? No lo vamos a ir analizando en detalle, ustedes lo pueden revisar perfectamente, es un algoritmo iterativo, ¿ok? Simplemente sepan que este algoritmo toma dos secuencias no decrecientes o dos vectores ordenados de manera no decreciente y junta los elementos de estos dos vectores en un solo vector, donde la característica es que el vector que nos devuelve este algoritmo de fusión, en este caso el vector C, tiene los elementos de los dos vectores, pero ordenados de manera no decreciente. Aquí tenemos un ejemplo que nos ilustra de manera gráfica cómo funciona este código. Entonces vamos a asumir que tenemos dos secuencias que queremos fusionar. La una secuencia está formada por los elementos 1, 3 y 4 y la otra secuencia está formada por los elementos 2, 4, 5 y 6. Como ustedes pueden ver, estas dos secuencias están ordenadas de manera no decreciente. Lo que queremos hacer es juntar estos dos vectores a través del proceso de fusión. Y bueno, pues esto nos debería devolver el vector 1, 2, 3, 4, 4, 5 y 6. Este debería ser el vector que nos arroje el algoritmo de fusión. Entonces vamos a ver cómo esto opera. Bien, aquí hemos puesto en esta fila el vector, el primer vector, que es 1, 3, 4. En esta fila, en esta segunda fila, hemos puesto el vector, el segundo vector que tiene los elementos 2, 4, 5 y 6. ¿Ok? P es la variable que va a contener el índice en el cual, o el índice del elemento que estoy procesando en el primer vector, y Q va a ser el índice que me indica el elemento que estoy procesando en el segundo vector. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a analizar. En la primera parte o en la primera iteración de este algoritmo, en el primer llamado de este algoritmo, P apunta a la posición 1 del vector 1 y Q apunta también a la posición 1 del vector 2. Y lo que hace este algoritmo es compara
el primer valor con el segundo valor. Si el valor del primer vector es menor que el del segundo vector, pues entonces a la salida coloca ese valor, si no, coloca el valor del siguiente vector. Entonces veamos. 1, si es menor que 2, entonces a la salida coloca el valor de 1. Como ya colocó el valor de 1, entonces en la siguiente, en el llamado recursivo, P tiene que aumentar en 1. P tiene que apuntar a la posición 2 y Q sigue apuntando a la posición 1 porque de aquí no se ha quitado o no se ha movido ningún elemento. Luego, entonces aquí comparamos 1 con 2. En la siguiente iteración, en el siguiente llamado recursivo, más bien dicho, comparamos 3 con 2. ¿3 es menor que 2? No. 2 es menor que 3, por lo tanto coloco a 2 aquí y Q para el siguiente llamado recursivo apunta al siguiente elemento y P sigue manteniéndose en 3. Entonces, en este llamado recursivo, este llamado iterativo, estoy diciendo llamado recursivo, este programa no es recursivo. En este llamado iterativo, en esta tercera iteración, se trabaja con 3 y 4. 3 sí es menor que 4, por lo tanto se coloca en la secuencia y P aumenta en una posición. Entonces el 4 está aquí y el 4 de acá sigue siendo apuntado por el índice Q. 4 es menor que 4. No, no es menor que 4. ¿Ok? Entonces, en este caso déjenme ver cómo lo está haciendo. Sí, de hecho coloca este 4 de acá, justamente lo que habíamos dicho, y el valor de Q avanza en una posición. Entonces, en esta nueva iteración, tengo que trabajar con este 4 de aquí y con este 5 de acá. 4 es menor que 5, sí es menor que 5, por lo tanto pongo 4 aquí y listo. Ya con esto he procesado todos los valores del primer vector. Obviamente P va a aumentar en 1, pero ya no tiene más valores a los que apuntar. Y en ese caso lo que hago es los valores que me sobran, ¿ok? Tengo que colocarlos al final del vector resultante. Entonces con eso tengo el vector final, que es este que ustedes ven aquí. ¿Ok? Entonces así es como opera este algoritmo de fusión y justamente aquí ustedes pueden ver, ¿sí? Las variables P y Q, ¿ok? Que van haciendo exactamente los cálculos que habíamos indicado en este análisis breve a través de este ejemplo del algoritmo de fusión. Ahora, para calcular el orden de crecimiento de este algoritmo, pues tengo que encontrar el número de operaciones básicas y eso ponerlo en una función, que es la función de complejidad temporal. Y de esa función de complejidad temporal hacer el análisis asintótico y me voy a dar cuenta de que ese análisis me arroja que el número de operaciones básicas que ejecuta el algoritmo de fusión es o crece de manera lineal. Una manera más fácil de darme cuenta que eso también es así es a través del siguiente análisis. Encuentre el número total de comparaciones que se necesitan para fusionar de manera no decreciente las siguientes secuencias. Use en este caso el criterio mayor o igual. Aquí tenemos la primera secuencia, aquí tenemos la segunda secuencia y lo que queremos es fusionar justamente estas secuencias. Entonces, 1 es mayor o igual que 2. No, no es mayor o igual que 2. Entonces el 2 es el que a ver, sería menor o igual. Aquí debería ser menor o igual. Perdón. Vamos a poner menor o igual en este caso. Ok, hemos corregido esto, entonces hemos puesto menor o igual. Entonces, 1 es menor o igual que 2. Sí, sí es. Entonces, ya lo pongo en la secuencia. Luego voy 3 con 2. 3 es menor o igual que 2. No, 2 es menor que 3. Por lo tanto, este se va a la secuencia. Y luego me comparo 3 con 4. 3 es menor o igual que 4. Sí, sí es menor. Por lo tanto, 3 iría a la secuencia. Luego, 4 es menor o igual que 4. Sí, sí es igual. Entonces, este se va. Y luego al final me queda 4 y 5. ¿Ok?
Entonces, en este caso, lo que he hecho es un número de 5 comparaciones, ¿okay? Que son las que se indican en este caso. Vamos al siguiente ejemplo. Tengo que juntar este vector con este vector de acá. Y digo, 7 es menor o igual que 8. Sí, por lo tanto el 7 ya se va. 10 es menor o igual que 8. No, no es. El 8 es menor que, perdón, 7, por lo tanto, que 10, perdón, por lo tanto se va el 8. Entre 10 y 11, 10 es menor o igual que 11, sí, sí es, ok. 15 es menor o igual que 11, no, no es. 11 es menor que 15, entonces se va. 15 es menor o igual que 16, sí, sí es menor o igual que 16, por lo tanto se va el 15. 21 es menor o igual que 16, no, 16 es menor que 21, por lo tanto se va 16. Y me queda finalmente 21. ¿Es menor o igual que 22? Sí, sí es, y luego pues se va el 22, ¿ok? Entonces, en este caso se han ejecutado 7 comparaciones, ¿ok? Listo. Vamos con este último ejemplo y con eso creo que ya nos podemos dar cuenta de cómo van cambiando o cómo va creciendo el número de comparaciones. Vamos a tomar de hecho este caso. Vamos a juntar o fusionar estas dos secuencias. 5 es menor o igual que 6, sí, por lo tanto se va el 5. 7 es menor o igual que 6, no, el 6 es menor o igual que 7, listo, se va el 6. 7 es menor o igual que 7, sí, sí es menor, perdón, si es igual a 7, se va este 7. 9 es menor o igual que 7, no, este 7 es menor que 9. 9 es menor o igual que 10, sí, 9 sí es menor que 10, por lo tanto se va el 9. 11 es menor o igual que 10, no, se va el 10. 11 es menor o igual que 12, sí, por lo tanto se va el 11 y luego se va el 12. En este caso, también se puede ver que se hacen 7 comparaciones. Ok, entonces en el peor de los casos, ustedes pueden ver que el algoritmo de fusión requiere hacer un número de comparaciones que en este caso es igual. Aquí tenía 6 elementos, se han hecho 5 comparaciones. Aquí tengo 8 elementos, se han hecho 7 comparaciones. Si ustedes hicieran este caso, van a darse cuenta que para 7 elementos se han hecho 6 comparaciones. Aquí tengo 8 elementos, se han hecho 7 comparaciones. En definitiva, el algoritmo de fusión requiere realizar n-1 comparaciones. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo que yo hago es comparar y poner el elemento que es menor o igual que el otro elemento en la posición que le corresponde del vector de salida. ¿Ok? Entonces, esto sería la función o la parte que depende de n sería n-1 del algoritmo de fusión, y por lo tanto de aquí me puedo dar cuenta que el orden de crecimiento también es lineal. De este análisis deduzco que el orden de crecimiento del algoritmo de fusión es lineal, ¿no? Si ustedes analizan de manera más minuciosa cuál es la función de complejidad de este programa, van a encontrar que la función de complejidad de este programa es 7 n más 1, ¿ok? Y evidentemente esto tiene un orden de crecimiento lineal, ¿ok? Entonces, con esto hemos visto cómo funciona el algoritmo de fusión, ¿ok? Ahora vamos a analizar cómo funciona el algoritmo merge-sort. Ok, entonces el algoritmo merge-sort usa la estrategia divide y vencerás, que como habíamos visto, se caracteriza por dividir un problema grande en dos o más subproblemas del mismo tipo y resuelve esos dos o más subproblemas del mismo tipo y después junta la solución. Bueno, aquí tengo el vector original que contiene los elementos 54, 26, 93, 17, 77, 31, 44, 55 y 20, que son los elementos que quiero ordenar. Se divide en dos mitades este vector. Obviamente, si es que se puede, son exactamente mitades, si no, uno va a tener más elementos que el otro, como en este caso. Estas dos mitades se van a procesar. El algoritmo
en un segundo llamado recursivo va a nuevamente dividir cada uno de estos vectores en dos mitades, como se puede ver en este caso. Y así sucesivamente va a repetir este proceso de dividir en mitades hasta que finalmente pues llegue a tener problemas de tamaño 1 y obviamente estos problemas ya no se pueden seguir dividiendo, ¿no? Entonces ahí pararía el proceso de división. ¿Okay? Este vector de dos elementos se divide en dos vectores de un elemento cada uno. Este vector de tres elementos se divide en dos vectores, uno que tiene un elemento, que es el 44, y el otro tiene dos elementos, que es el 55 y el 20. Esto se divide a su vez en dos mitades, que son 55 y 20. Listo. Entonces, con eso, o hasta este punto, llegaría el proceso de dividir los problemas. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahora tengo que fusionar las soluciones, ¿ok? Entonces, aquí está el tema de dividir el problema. División del problema. O división del vector. Y aquí está, en cambio, la parte de fusión de las soluciones. Ok, entonces, si yo tengo un elemento en cada vector, no tengo nada que ordenar. Entonces, como ya el 54 está ordenado porque es un vector de un solo elemento y el 26 también está ordenado, punto, ¿no? Usando el algoritmo de fusión. Entonces, el 54 no es menor que el 26, por lo tanto 26 va primero, luego va 54. Entonces con eso junto esos dos valores o los fusiono en este vector. Estos dos valores se fusionan en este vector de dos elementos. Estos dos valores, 93 y 17, también se fusionan. 17 es menor que 93, por lo tanto va primero y 93 va segundo. Ok, y obtengo este segundo vector. Luego fusiono 77 con 31. Y me queda el vector 31, 77. Luego fusiono, bueno, en este caso no tengo que hacer nada porque no tengo con qué fusionar, fusiono 55 con 20 y me queda 20 con 55. En el siguiente llamado de fusión, no, esto no es recursivo, en el siguiente llamado de fusión lo que tengo que hacer es fusionar el vector que tiene 26 y 54 con el vector que tiene 17 y 93. Entonces, de la fusión de estos dos vectores me queda el vector 17, 26, 54 y 93. Luego tengo que fusionar 44 con el vector formado por 20 y 55. Eso me da el vector 20, 44 y 55. ¿Ok? Luego tengo que fusionar el vector 31, 77 con el vector 20, 44 y 55. Eso me da este vector de aquí. Y finalmente fusiono estos dos vectores para obtener el vector final que corresponde al vector donde los elementos ya están ordenados de manera no decreciente. Entonces, así es como funciona este algoritmo Merge-Sort, que debe su nombre justamente a que gran parte de lo que ejecuta este algoritmo es el proceso de fusión de vectores y de ahí justamente el nombre, ¿no? En código de MATLAB, aquí tenemos el algoritmo de ordenamiento Merge-Sort, que como ustedes pueden ver es un algoritmo bastante simple, la verdad. ¿Ok? Y espero que también sea bastante fácil de entender. Este algoritmo Merge-Sort, en este caso, tiene como entrada el vector S y tiene como valores de entrada adicionalmente el índice inicial, que es I, y el índice final, que es J. ¿Ok? Entonces, la secuencia que yo voy a ordenar es SI, SI más 1 y así sucesivamente hasta SJ. ¿Ok? Si el índice de inicio es igual al índice de fin, significa que ya he procesado todos los elementos y ya no tengo más elementos para procesar, por lo tanto, tengo que acabar la ejecución del algoritmo y eso lo hago con el comando return.
Si es que esto no ocurre, entonces se tiene que ir a ejecutar esta parte del código. Lo que estoy haciendo aquí es simplemente en esta línea calcular la posición media del vector. ¿Ok? Es decir, divido al vector en dos mitades y este es justamente el índice mitad. ¿Ok? Eso es I más J o índice de inicio más índice de fin dividido para 2 y calculo la función piso para evitar problemas de que no necesariamente este índice inicio más índice de fin sobre 2 va a dar un número entero, ¿no? Ok, una vez que tengo la posición media del vector, pues divido, o más bien dicho, ordeno el vector que está a la izquierda y luego eso lo hago en esta línea, ordeno el vector que está a la izquierda y luego ordeno el vector que está a la derecha. Es decir, del vector que tiene como posición inicial I, como posición final J y como posición media M, en esta parte de aquí ordeno esta mitad. O con esta parte de aquí ordeno esta mitad. Y con la siguiente línea ordeno la otra mitad. Eso es lo que hago aquí. Una vez que tengo las dos mitades ordenadas, tengo que juntarlas y eso es lo que hago a través de esta línea. Junto esas dos soluciones, ¿ok? Que me devuelven los vectores ordenados. Eso me devolvería el vector ordenado. ¿Ok? Esta línea, obviamente, una vez que se ejecuta, me devolvería el vector ordenado. Acá lo que hago es, en esta línea de fusión, junto estas dos soluciones. ¿Ok? Junto estas dos soluciones. Y eso me devuelve un vector del mismo tamaño del vector original, pero ahora, obviamente, con los elementos ordenados. ¿Ok? Entonces, así es como funciona el algoritmo Merge-Sort. Ok, vamos a calcular la función de complejidad temporal para el peor de los casos de ejecución de este algoritmo. Ok. Entonces, en este caso, vamos a definir como f de n la función de complejidad temporal para el peor caso de ejecución de este algoritmo. Ok, como estamos analizando para el peor caso, vamos a asumir que esto, que en general tenemos un vector de más de un elemento y por lo tanto esto no se cumple y directamente se ejecuta esta porción del código, ¿no? Entonces, si se ejecuta esta porción del código, en la línea donde se calcula el valor de m, tenemos una suma, una división para 2, una función de redondeo, 3 operaciones básicas y una asignación. Se ejecutan 4 operaciones básicas. Luego, en la siguiente línea, tengo un llamado recursivo donde estoy procesando la mitad de la izquierda del vector. Entonces, eso se hará en f de n menos f de n medios, perdón. F de n medios operaciones básicas. Esto también para el peor caso, ¿no? Luego, en la siguiente línea se procesa la mitad de la derecha y eso se hace en f de n medios también para el peor caso. Y luego lo que se hace es la operación de fusión. Entonces, más, disculpen, en este caso, de la operación de fusión, uno tiene este número de operaciones básicas que es 7 por n más 1. Entonces sería más 7n más 1. Ok, bueno, si uno junta todo esto, pues nos queda f de n medios para el peor caso
2f(n) medios, perdón, para el peor caso, más 7n más 5. ¿Ok? Este sería el resultado. Esta es una función recursiva que satisface con la condición para aplicar el teorema maestro. Entonces, si ustedes aplican el teorema maestro, el resultado que deberían obtener es este orden de crecimiento. Obviamente, como ya habíamos indicado en su debido momento, de todos los algoritmos de ordenamiento que hemos estudiado en este curso, este es el algoritmo de ordenamiento más eficiente en términos de número de operaciones básicas que tenemos. Entonces, si nosotros tenemos que escoger de entre los algoritmos de ordenamiento que hemos estudiado a un algoritmo que nos permita ordenar grandes o vectores de gran tamaño, grandes vectores o vectores de gran tamaño, entonces deberíamos elegir Merge-Sort porque es el que ejecuta la menor cantidad de operaciones para ordenar el vector cuando los vectores tienen gran tamaño. ¿Ok? No sé si de esta parte o hasta esta parte tienen alguna duda, me dicen por favor. ¿Estamos bien? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Gracias. Ok. Bien, vamos en este caso a hacer un último ejemplo donde vamos a comparar la eficiencia del algoritmo de Fibonacci que calcula el enésimo término de la sucesión de Fibonacci de manera recursiva con un programa iterativo para el mismo propósito. ¿Ok? Empecemos por el programa recursivo entonces. Vamos a plantear de nuevo la función de complejidad temporal. ¿Ok? Entonces, en este caso, bueno, en el caso anterior, antes de olvidarme, no he puesto caso base porque puedo usar el teorema maestro, ¿no? Eso me faltó mencionar. Bueno, en este caso, vamos a asumir o más dicho, vamos a calcular la función de complejidad temporal para el peor caso, ¿no? Entonces, f de n para el peor caso. El peor caso es donde más se ejecuten operaciones básicas. Entonces, vamos a decir que en este caso n es un número entero, no negativo. Si es 0, devuelve 0. Si es 1, devuelve 1. Y luego se ejecuta la llamada recursiva. Vamos a asumir en este caso que no se ejecuta, el valor de entrada no es 0 ni es 1, porque se ejecutaría simplemente una asignación, y que en general es un valor diferente de 0 y de 1. Es decir, es un valor más grande o igual que 2. Si ese es el caso, se ejecuta este llamado recursivo. Entonces, en este llamado recursivo se ejecuta una resta, otra resta, dos restas, una suma, tres operaciones básicas y una asignación. Se ejecutan 4 operaciones básicas, más el número de operaciones que involucre ejecutar este llamado recursivo. Entonces, más fn-1, peor caso. Y más el número de operaciones que involucre ejecutar esta parte del código, esta llamada recursivo, que es f de n-2 del peor caso. Ok, esto va a ser igual entonces a f de n-1, peor caso, más fn-2 del peor caso y más 4. ¿Ok? Listo. Nosotros, en este caso, ¿ok? Ya habíamos hecho el análisis de esta función de complejidad temporal o de esta función recursiva, más bien dicho. Déjenme ponerle aquí completo. Ya habíamos hecho el análisis de esta parte, disculpen. Ya habíamos hecho el análisis, sí, de esta parte o de esta función recursiva. Hasta aquí, que es justamente igual a la sucesión de Fibonacci.
ahora tengo un más 4. ¿Ok? Este 4 es una constante, ¿ok? Por lo tanto, en términos asintóticos no va a afectar al análisis. Entonces podría yo tranquilamente trabajar con esta parte de aquí. Si ustedes recuerdan el resultado, nosotros decíamos que el f de n del peor caso era, grosso modo, un término a la n más un término b a la n, ¿ok? Algo así era la expresión. Obviamente a tenía un valor, b tenía un valor, ¿ok? Y esto tiene un orden de crecimiento que sería a la n, donde a es una constante positiva, ¿no? Entonces, para el peor de los casos, este algoritmo tiene un orden de crecimiento exponencial, ¿ok? Con base constante. Ahora analicemos este código iterativo. Ok, asimismo para el peor caso. Entonces vamos a analizar o vamos a plantear la función de complejidad temporal de este algoritmo para el peor caso de ejecución. En este caso, el peor caso de ejecución se da justamente en este else, en lo que está definido en este else. Y aquí tenemos una asignación, otra asignación, dos asignaciones, más el número de operaciones básicas que se ejecutan dentro del for. Y bueno, aquí tenemos otra asignación. Entonces, de una vez sumemos todas las asignaciones. Eso me da 3 asignaciones, ¿no? 3 asignaciones, una de aquí, otra de acá y otra de acá. Más, contemos cuántas operaciones básicas se ejecutan dentro del for. Aquí tengo una suma y una asignación 2. Otra asignación 3. Otra asignación 4 y otra asignación 5. Más 5 operaciones básicas por el número de iteraciones de este lazo for. Empieza en 2 y termina en n. Eso es n menos 1 operaciones básicas. Esa es la función de complejidad temporal. Esta función de complejidad temporal, por lo tanto, sería 5n menos 2. Y esta función tiene un orden de crecimiento lineal. Entonces, con esto ustedes pueden ver algo que habíamos dicho cuando analizábamos el tema de funciones recursivas, que no necesariamente el hecho de hacer un programa recursivo, que quizás sea inclusive más fácil de entender que un programa iterativo, de hecho eso se puede ver en este caso, este programa es fácil de entender los cálculos que hace, este programa es un poco más difícil, pero la facilidad de entendimiento o el hecho de que este código tiene menos líneas que este de acá, tiene más líneas, no significa que al tener menos líneas de código sea más eficiente. Este es un programa que tiene menos líneas de código y es más fácil de entender, y obviamente es recursivo, que este programa que hace lo mismo que el anterior, pero de manera iterativa, pero que en este caso, este programa para la sucesión de Fibonacci recursivo tiene una complejidad exponencial, mientras que para el programa iterativo tiene una complejidad lineal. Entonces, esto nos muestra que la recursividad en algunos casos hace que el programa sea más fácil de entender, ¿sí? Que el cálculo parezca natural en el sentido de que es fácil de entender, pero en materia de tiempos de ejecución, usualmente la recursividad no mejora, usualmente no mejora la eficiencia de un algoritmo, sino en algunos casos como este, de hecho, lo puede empeorar. Listo. Entonces, tener en cuenta esto de que no siempre programas más largos en número de líneas significan que no sean eficientes. Este es un buen ejemplo de esto. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, me dicen por favor. ¿Estamos bien? ¿Me confirman por favor? Sí. Ok. Aquí ustedes tienen un programa que tiene como entrada un vector. Este ya no es un programa que ordena, sino es un programa que, en este caso, calcula la suma de los elementos del vector de manera recursiva.
¿ok? Y veamos cómo funciona este vector. Entonces, en este caso recibe un vector v, ¿ok? Entonces vamos a poner un vector de ejemplo. Vamos a decir que es 1, 3, 4, 6 y 2. ¿Ok? Este es este vector. Lo que hace este algoritmo es calcular la longitud de este vector. Entonces, en este caso, en esa línea nos devolvería que este es un vector de 5 elementos. Y luego dice, si el tamaño de este vector es igual a 1, entonces la suma es igual al único elemento que tiene, ¿no? Caso contrario, haga lo siguiente. Al primer vector, póngale lo que le devuelva la llamada recursiva del vector desde la posición 2 hasta la n. Entonces, esto sería 1 más... Vamos a ponerle sr nada más como nombre de función a este algoritmo para no poner todo el nombre. Entonces sería más la suma recursiva de el vector que contiene los números 2, perdón, 3, 4, 6 y 2. ¿Ok? Esto, a su vez, es igual a, como la longitud de este vector es 4, entonces tiene que ejecutarse esta parte que está dentro del else, sería 3 más la suma recursiva de 4, 6 y 2. Estoy haciendo el recorrido de este programa, ¿no? Luego, en la siguiente llamada recursiva, esto es igual a 4 más la suma recursiva de los elementos del vector con los elementos 6 y 2, ¿ok? En este caso el tamaño del vector es 2, por lo tanto se tiene que hacer la siguiente operación, 6 más la suma recursiva de el valor de 2. Ok, en este caso, en el siguiente llamado recursivo, pues ya no caigo en la parte de la expresión recursiva, sino caigo en el caso base y en este caso me devuelve 2. Ok, entonces después, como todos estos valores quedan almacenados en la memoria RAM, se van reemplazando, ¿no? Entonces este 2 se almacena, más bien dicho, se reemplaza acá y eso me da 6 más 2, 8. Ok, este valor de 8 se coloca aquí y me queda 4 más 8. Esto me da 12 como resultado. Este 12 se reemplaza aquí y esto me da 3 más 12 igual a 15. ¿Ok? Y este 15 de aquí se almacena, más bien dicho, se coloca acá y me queda 1 más 15 y esto es igual a 16. Por lo tanto, de esta manera es como este programa va calculando la suma de los elementos de este vector. También lo puedo hacer con un programa iterativo, por supuesto, ¿no? Que vaya sumando uno a uno o de manera recursiva. En este caso, como estamos en recursividad, hemos hecho o hemos programado la suma de manera recursiva, ¿ok? Entonces, ustedes pueden ver que el resultado es correcto y hemos visto cómo podemos ir analizando para este ejemplo cómo funciona este algoritmo. Hagamos la función o hagamos el análisis de complejidad temporal de este algoritmo para ver cómo en materia de número de operaciones básicas o de crecimiento del número de operaciones básicas se comporta. Entonces, la función de complejidad temporal del peor caso para este programa eso sería la siguiente. Ok, aquí tengo el cálculo de la longitud, eso es una operación básica, y luego tengo el caso base que voy a asumir que no se cumple, porque obviamente estoy analizando el peor de los casos y más bien digo que se cumple esto de acá. Aquí tengo una suma y una asignación, dos operaciones básicas, más lo que este algoritmo se tarde en resolver o en sumar los elementos, los n-1 elementos del vector b que están comprendidos entre la posición 2 y n. Eso involucra una cantidad de operaciones n-1 para el peor caso. Ok, entonces en este caso sería f de n-1
del peor caso más 3. Esta es la función que yo tengo que analizar. ¿Ok? En este caso yo necesito usar el método iterativo para resolver o encontrar una función explícita. ¿Ok? Y para eso necesito el caso base, ¿no? El caso base sería qué pasa cuando el tamaño del vector es un elemento. Bueno, si es un elemento se hace una sola asignación, pues, y aquí está el valor del caso base. Entonces, con este caso base y esta expresión recursiva, yo puedo encontrar una función explícita y de esa función explícita hacer el análisis asintótico que me daría, para el peor de los casos, cómo va creciendo el número de operaciones básicas de este algoritmo. ¿Ok? Entonces, hemos hecho en este caso una serie de ejemplos, ¿ok? Que ustedes pueden ir analizando. En este caso tenemos el mismo programa, digamos, más que el mismo programa, tenemos la misma tarea programada de manera iterativa, ¿ok? Que la pueden ver en este caso. Ustedes pueden hacer de nuevo el análisis asintótico, encontrar la función de complejidad de este programa para el peor caso, ¿ok? De hecho, lo vamos a hacer. En este caso tenemos una operación básica. En este caso, como estamos en el peor caso, se ejecuta esta parte del código para el peor caso. Acá tenemos una asignación, que sería esta, y dentro del lazo for tenemos dos operaciones básicas, la suma y la asignación, multiplicado por n-1 veces que se ejecuta ese lazo for, entonces más 2 por n-1. Esto sería igual a 2n, sería simplemente 2n. ¿Listo? Entonces, esto tiene un orden de crecimiento lineal. Ok, ustedes pueden hacer, el análisis asintótico de esta función recursiva, bueno, de la función explícita que representa esta función recursiva y hacer o comparar el resultado en términos asintóticos con este resultado de acá para ver esta solución hecha de manera recursiva con su par iterativo, cómo se comporta, si hay diferencia o no hay diferencia. Ahí sí, con esta parte concluimos este tema de análisis de complejidad de algoritmos recursivos. Ok, y con esto pues ya tenemos las herramientas necesarias para analizar cualquier tipo de programa, sea iterativo o recursivo, en términos del crecimiento de operaciones básicas, por supuesto. Noten ustedes que en todos estos casos, cuando analizamos programas recursivos, la función de complejidad temporal es recursiva y esa es la razón por la cual hemos analizado funciones recursivas justamente antes de ver este tema. Me dicen por favor si tienen alguna pregunta final, si no, con eso concluimos esta clase del día de hoy. No sé si tienen algo que acotar, algo que preguntar. ¿No? Y que solo una consulta. ¿Cuándo es la prueba, la segunda prueba? Ok, de la clase no tienen ninguna duda, entonces con eso terminamos la clase.